Muy buenos días, gracias a todos y os puedo asegurar que lo del lujo carece de sentido, quizás es una especie de intento poético para que exista esa simetría de las rimas. Yo solo soy un lujo porque me llamo Araujo, o sea que no por otro motivo. El lujo, de verdad, el que ahora mismo me está verdaderamente emocionando es esta iniciativa por la que quiero daros la más intensa enhorabuena, mis felicitaciones, porque cuando uno ha dedicado su vida entera a intentar que la sociedad a la que pertenece abra sus oídos, sea capaz de entender de dónde proceden la inmensa mayor parte de lo que necesitamos, pues os puedo asegurar que he visto cerrarse demasiadas puertas delante de mis ojos. He visto los tímpanos clausurados a cal y canto ante el alarido de espanto, la extraordinaria queja que uno puede escuchar en cuanto se asoma a los horizontes, a los paisajes. Probablemente el naturalista, el que tiene la inmensa fortuna, como a mí me sucede, de vivir, de vivir en medio de la vida. Algunas veces yo mismo, cuando me preguntan a qué te dedicas, yo digo, yo soy un emboscado, simplemente. Es una persona que se ha plantado a sí misma en el bosque para ser testigo de lo que allí nos cuenta la vida y luego también intentar contároslo a los demás. Bien, en el panorama este que acabo de describir os puedo asegurar que la incomprensión, el silencio y a veces hasta lo más lamentable que puede hacer el ser humano, que es despreciar, nos ha caído encima. Nos ha caído encima a los naturalistas, a los que abogamos por el encuentro fértil con nuestras propias raíces, con nuestros propios orígenes, que precisamente se basan en todo lo contrario, en despreciar muy poquito. Tan poquito que lo convertimos en todo lo contrario, en una apreciación. Apreciamos mucho ¿eh? Lo que no figura en la contabilidad del Producto Interior Bruto, no figura en el currículum normal, ni del sistema educativo, ni en esa especie de acumulación de méritos que una sociedad competitiva busca permanentemente. Y por eso me siento especialmente agradecido por esta iniciativa. Hoy no es que yo necesite acariciar los oídos de nadie, prefiero que me los acaricien a mí los cantos de los pájaros, los susurros de los manantiales y, por supuesto, esa más larga caricia, que es la que el aire nos da por dentro y por fuera todos los días. Somos por el aire y el aire está dentro de nosotros y el aire nos está envolviendo por todas partes. Eso es lo importante, pero sí os puedo asegurar que yo hoy acabo de dar un suspiro de alivio. Tengo poca fe en nuestra especie, pero hoy habéis puesto una pequeña tabla de náufrago en mi propio sentimiento, porque cuando se contemplan iniciativas como la que acabáis de desplegar, pues renacen un poco las emociones y la esperanza de que a bordo de la tabla de náufragos que ya sois, que esto es un poco duro decirlo, pero esta sociedad y esta civilización hace ya bastante tiempo que ha naufragado. Pero todos los que tenéis pocos años sois tablas de naufragio, que espero que lleguéis a la orilla y que podáis prácticamente volver a empezar, que es lo que curiosamente más enseña la propia naturaleza. La sabiduría que uno puede perfectamente comprobar en contacto con los elementos que ya he mencionado, en contacto con los hortos y los ocasos, con los amaneceres y los atardeceres, con los
veneros, con las fuentes priales, con los chortales que emanan en los peñascos de la montaña, el que supone plantar un árbol y verlo crecer, el que supone cultivar tu propio alimento y darte cuenta de que qué razón tenían los chinos. ¿Por qué saco a colación los de los chinos? Fijaros qué cosa más espectacular. La palabra vivir en chino significa una planta creciendo. Nosotros usamos la palabra vivir, incluimos muchas cosas, pero no tenemos una tan concreta aproximación a lo que es la vida. Una planta creciendo. Y eso nos pasa a los agricultores, que vemos crecer nuestra propia vida porque es precisamente lo que necesitamos todos para vivir. Eso no está en el menú, ni en el de la tele, ni en el de la radio, ni en el de los periódicos, ni siquiera está en el menú del sistema educativo. Y por eso precisamente es por lo que me considero una persona extraordinariamente afortunada, porque leo el idioma inicial, idioma y lenguaje de la propia naturaleza e intento contároslo de alguna forma. Todas esas referencias que acabéis de escuchar sobre lo que, no sé qué tipo de varita mágica de afortunadísima circunstancia me ha permitido estar en los periódicos, en las radios, en las televisiones y demás, a lo largo además de muchísimos años, pues es nada más que eso, transmitir lo que curiosamente no forma parte de la oferta, transmitir admiración, fascinación, vinculación, cooperación con todas esas viejas sabidurías de la propia vida. Empezando por eso. ¿A dónde vamos sin comprender realmente que necesitamos la fantástica capacidad que tienen otros seres vivos para crecer y sin lo cual nosotros no somos viables? Pero hay que ir un poquito más lejos. ¿Habéis escuchado cuáles son las propuestas de determinados grupos geopolíticamente hablando? Pero probablemente necesitamos ampliar un poquito eso. Hay que ir a eso, al primer paso del agua, al primer encuentro en el agua y la luz, ante lo que nos permite ser, para intentar, sobre todo, arreglarlo. Y probablemente lo primero que hay que poner en nuestras propias intenciones, el acicate de la voluntad, es probablemente lo más torpedeado, ¿no? Porque también esta civilización de lo cómodo y de lo rápido, pues desactiva mucho las iniciativas. Se lo acabo de decir a dos compañeros vuestros que me han hecho una entrevista. Probablemente las cosas empiezan cuando consideras que la realidad no va en el bolsillo. He visto a alguno de vosotros con el consabido bulto del teléfono móvil. Eso no es la realidad. Por mucho que sea estupendo, que nos permita una serie de aproximaciones, pero no es la realidad. Es más, eso destruye una parte importantísima de la realidad y sobre todo destruye la principal característica del ser humano, que es la comunicación con sentido y con comprensión. Sí, ahora pondremos los WhatsApps, los correos electrónicos y la madre del cordero, pero nos seguirá faltando el escuchar. Y no digamos el escuchar a la naturaleza. Nada ha alejado tanto al ser humano de la naturaleza, absolutamente maternal, imprescindible, que las tecnologías de la comunicación. Y esto, como soy periodista y las uso, no quiere decir que haya que erradicarlas, no quiere decir que haya que tirarlas por la ventana. Entre otras cosas es algo prácticamente ya inviable, imposible, por mucho que tuviéramos capacidad para hacerlo o una voluntad extraordinariamente férrea para llevarlo a cabo. No, consiste en exactamente lo mismo que con el modelo energético, consiste en moderar, consiste en controlar, consiste en ser más vivos, porque esa es la cuestión. Hay que elegir entre la vida y lo que afecta a la vida, hay que elegir entre la transparencia y lo opaco,
hay que elegir entre la comunicación o esa especie de conexiones extrañas, porque estar conectados muchos entre sí, o estar conectados a la red eléctrica, o estar conectados a Internet, está muy bien. ¿Y si eso supone estar desconectados del conjunto de la vida, del conjunto de la atmósfera, del conjunto de la transparencia, que es el primer principio para que todo se pueda enmendar, comprender y compartir? Total nada. Otra cuestión importantísima. Se ha perdido muchísimo tiempo, pero podemos recuperarlo. Para que os hagáis una idea, cuando todavía no habían nacido vuestros padres, ya estábamos algunos hablando del cambio climático. Cuando todavía no habían nacido vuestros padres. Por tanto, se ha perdido muchísimas oportunidades, se ha perdido muchísima información, muchísimos elementos básicos de la propuesta, de los más coherentes y de los más sensatos. Por tanto, conviene tener bastante claro que, curiosamente, la civilización de la prisa es una diosa, y la prisa es la diosa que fomenta el cambio climático. Y aquí hemos tenido prisa para todo, absolutamente para todo. Todo tiene que hacerse cuanto antes mejor, por ahorrar cualquier mínimo esfuerzo para que todo conlleve un poquito menos de tiempo. Estamos destruyendo al espacio, estamos destruyendo a la transparencia del aire. Y cuando alguien os diga, bueno, vamos a fiarlo a vuestros hijos, por ejemplo, de los que estáis ahora dentro de este bachillerato, de esta educación básica, ¿no? Pues no. Solo hay una cosa que corre prisa. Solo hay una cosa en este planeta para lo que es mejor la velocidad que la lentitud. Solo una. Y ahí les propongo a todos ustedes, os propongo a todos que le deis un poquito, 4 vueltas, o hasta si queréis, no sé si tendremos oportunidad de intercambiar preguntas y respuestas, que intentemos averiguar cómo es posible que de los miles de actos que puede hacer un ser humano, solo uno mejor y más rápido. Y son muchos miles. Y lo único que es mejor hacer más rápido es curar. Es para lo único que deberíamos utilizar la velocidad, para curar lo que está enfermo. Desde a lo que nos suceda a nosotros mismos, y creo que en eso no hay que dar muchas explicaciones, si me duele lo que sea, que me lo quiten cuanto antes. No hay alguien que discuta, que para eso es bueno la velocidad, pero es que ahora lo que nos duele es el alma del mundo. Lo que está enfermo, lo que está pegando gritos, alaridos trágicos de dolor, porque lo estamos desgarrando, es la transparencia que nos mantiene vivos. Que eso es la atmósfera. Exactamente esa es la atmósfera. Todo lo que habéis puesto de manifiesto aquí, que está muy bien, oportuno, necesario, su conocimiento, políticamente incorrecto para los que mandan, pero políticamente correctísimo para los intereses de la humanidad, está ahí. Pero ¿por qué no conseguimos que se ponga seriamente en funcionamiento? Veréis, una de las desgracias de personas como yo es que vamos a las redacciones de los periódicos más importantes, vamos a las redacciones de las radios y las televisiones, y al mismo tiempo estamos vinculados a Naciones Unidas y nos llegan unos informes. Es tremendo. Hay días en que realmente uno le gustaría cerrar las páginas de esos informes e intentar escaparse, porque son muchísimo más graves de lo que cualquiera pueda imaginar. Y esto no lo digo por poneros el corazón en un puño, sino todo lo contrario, para liberar vuestro corazón en la medida en que os parezca oportuno, porque hay que tener en cuenta que las cosas no se ponen realmente en marcha hasta que no forman parte de tu emoción.
hasta que no son parte de tu alma, hasta que no considera uno que es exactamente igual a lo que está defendiendo. Eso es lo que yo quiero traeros hoy, porque estas cosas no se están implementando, estas cosas no se están poniendo en marcha, porque normalmente nos defendemos con la segunda gran tontería de los seres humanos y de esta civilización que lo ha ensalzado hasta la enésima potencia, y es la comodidad. Nuestro primer enemigo es la velocidad, nuestro segundo peor enemigo es la comodidad. Y siempre podemos recurrir al más o menos consentimiento con nuestras propias convicciones. Decir, bueno, en fin, yo no me apunto porque en realidad pues hay que esperar al vecino, hay que esperar a la comunidad de propietarios, hay que esperar al ayuntamiento, al alcalde, hay que esperar al presidente de la comunidad autónoma, hay que esperar al señor Trump. Ese no va a venir, lo habéis dejado clarísimo. A ese no hay que esperarle, no va a venir. Pero en cambio sí puede venir un conocimiento responsable, una sabiduría que tampoco cuesta tanto, que nos convenza de que nuestra participación es viable, es oportuna, es sensata, es sabia, es solidaria y es fundamentalmente inteligente, sensata. Y esas cosas empiezan por redefinir algunas cositas que están todo el día en boca de todos. Para empezar, el término cambio climático. No se sabe todavía, ni siquiera por parte de los científicos vinculados a estas cosas, cuál es la verdadera dimensión de estas cosas. Y no es que yo esté al otro lado de algún tipo de iluminación, sino que, bueno, pues he tenido más años para darle vueltas, incluso por mis trabajos en el mundo de la comunicación y del periodismo, os puedo asegurar que tengo debates con los propios hombres y mujeres del tiempo, esos que gozan de uno de los grandes privilegios de los medios de comunicación, porque están todos los días, y todos los días una parte importante de la población mundial les escucha, ¿no? Bien, para empezar, la vida es cambio. Utilizar la palabra cambio es tan comodín de todo, todo cambia y si no cambiara, la vida es imposible. El problema es, otra vez, nuestro principal enemigo, la velocidad. Si la cosa cambia rápidamente, pues es cuando se convierte en una extraordinaria peligrosidad. Por tanto, la palabra cambio no tiene nada de malo, todo lo contrario, tiene muchísimo de bueno. Lo que tiene de malo es la celeridad, la aceleración, los crecimientos exponenciales. Esa es la situación, ¿no? Siguiente aspecto que hay que redefinir para precisamente empezar a comprender la íntima relación que tenemos con este problema, y es que es todavía más importante la relación que tenemos desde el lado de la inocencia. Porque responsabilidad en el cambio climático, responsabilidad en la contaminación, tenemos todos, en un porcentaje más alto o más bajo, todos, incluyendo, por supuesto, los que está hablando. Yo soy un privilegiado porque planto árboles, soy un privilegiado porque tengo coche híbrido, soy un privilegiado porque funciono desde hace mucho tiempo con energía fotovoltaica. No es mérito mío, es un privilegio, una suerte. Porque luego cuando te convences de que hay que hacer eso, no es tan grande el esfuerzo. Lo puedes perfectamente llevar a cabo. Y tanto más, con tanta más energía, con tanta más facilidad, porque cuando uno está convencido de algo, la famosa comodidad pierde la batalla. El esfuerzo es superable, el esfuerzo es viable. Y eso pasa por saber lo que es el clima. Y no lo dicen los climatólogos, y no lo dice el Tratado de París. El clima es la vida de la vida. Pensadlo un poquito. La vida de la vida.
De la misma forma que la vida es una planta creciendo y gracias a que las plantas crecen nosotros podemos estar aquí, en este mundo, la planta no crece sin el clima. La vida de la vida. Entonces, si ya consideramos la vida como algo esencialmente importante, porque a pesar de lo que diga el PIB, lo más valioso es la vida. A pesar de lo que digan los periódicos, las televisiones, los libros de texto, lo más importante para los seres humanos es la vida. Inicialmente, por nubilación, espero que transitoria, parece que solo es importante la nuestra, pero poco a poco vamos dándonos cuenta que la nuestra es inviable, como la misma palabra vida en chino quiere decir sin la vida de los demás, de los otros. Pero, ¿y dónde funciona el clima? ¿Dónde funciona la vida de la vida? Funciona en la atmósfera. Y entonces podemos mirar, que por cierto, gracias a la atmósfera vemos, gracias a la atmósfera nos comunicamos. A mí me gusta mucho jugar con las palabras porque soy escritor. Pensad en una pequeña circunstancia. La atmósfera es la patria de la transparencia es la condición básica para que haya vida, pero también para que haya comunicación, para que podamos entendernos, para que no haya engaño. La transparencia es una condición de la atmósfera. Y entonces podemos leer que la atmósfera es muchas cosas, y en los libros está, la atmósfera es una suma de composición de gases, oxígeno, nitrógeno, pum, pues muy bien. Pero nos pasa como con el clima. El clima no es el grado de humedad, temperatura, velocidad del viento, pum, pum. El clima es la vida de la vida. ¿Y la atmósfera qué es? La atmósfera es la placenta. Pero la placenta de todos al mismo tiempo. Es exactamente lo mismo que el cuerpo de nuestras madres. Es algo que nos protege y nos alimenta. Las dos cosas al mismo tiempo. Es el alimento básico, porque usamos 15 kilos al día, cada uno de nosotros. Y además nos está proporcionando un escudo exactamente igual que la matriz, igual que la placenta materna. A lo mejor si pensamos que el clima es la vida de la vida y que la atmósfera es como el útero materno, como lo que nos trajo a este mundo, a lo mejor nos cuesta un poquito menos pelear contra la suciedad, pelear contra las lanzas de humo. Y si vemos el cambio climático como lo que acabo de decir, patadas en la matriz de este planeta, a lo mejor nos cuesta un poquito menos. Sí, ya sé que son términos potentes, ¿no? Pero a veces la verdad exige una situación como esta. ¿Y qué es, por tanto, la contaminación atmosférica? Vendrán los técnicos, los otros, pues son el CO2, son los óxidos de nitrógeno, son las partículas en suspensión. Dejadme que os dé también otra definición para la contaminación, que no es oficial, que es muy minoritaria, pero estas son las rarezas de algún emboscado, como yo. Estas son las cosas que te ha contado la naturaleza, estando con la naturaleza. Esto tampoco está en los libros. Esto está en la sabiduría anterior y seguramente posterior a los libros. La contaminación es ignorancia que empieza en el desprecio por nuestro propio origen, es decir, por nuestra primera madre, que es la atmósfera, por nuestra segunda madre, que es esa planta creciendo. Eso es la contaminación, algo que empieza en ignorar esas cosas. ¿Y sabéis dónde acaba? ¿Sabéis cuál es el vertedero de la contaminación? Nuestro cuerpo. Porque todas las formas de contaminación son boomerangs. Una cosa que lanzas y te devuelve. Toda la contaminación que provocamos acaba de alguna otra forma, porcentajes evidentemente,
acaba en el cielo, provocando el cambio climático, que acaba en los suelos, provocando contaminación, pero acaba en nuestro organismo. Si resulta que hay que hacer políticas de higiene, de limpieza, de salud común, hay que tener muy controlados a los residuos, por supuesto, pero da la casualidad de que una parte de los elementos contaminantes, ya sean los químicos de la agricultura, ya sean el ruido, ya sean las partículas en suspensión, ya sea cualquiera de los óxidos y demás contaminantes de la enfermedad, acaban en nuestro cuerpo. Y a lo mejor nos animamos a ser un poquito más limpios, como hacemos con el control de residuos, con la limpieza de nuestros pueblos, con el limpiar nuestra propia casa o con el ducharnos todas las mañanas, si es posible, dándonos cuenta de que somos vertedero de esa contaminación. Y entonces quizás las cosas mejoren un poquito. Se trata de eso. Otro paso. ¿Qué es el cambio climático? Es la conversión de nuestra civilización en algo tan poderoso como el clima. Fijaros, acordaros, el clima es la vida de la vida. Y resulta que en este planeta de pronto aparece otro clima que son nuestras necesidades, nuestros caprichos, nuestras comodidades y nuestro amor por la velocidad. Y eso se convierte en una fuerza tan extraordinariamente poderosa como para que podamos definir al cambio climático como el clima del clima. Es decir, con algo que afecta a la totalidad del sistema, extraordinariamente esencial, dinámico, complejo, que es el que el agua huele, el agua escarbe los suelos, los termómetros suban o bajen, y por supuesto que todo lo que eso supone. Todo eso supone lo esencial, la vivacidad, la vida. Y cuando tú te conviertes en el clima de clima, lo primero que fracasa es lo que está fracasando. Lo que está fracasando que es la vida, ¿no? Y no es ninguna exageración. Asomaros a los paisajes más vivos del viejo mundo, que son los nuestros, que son los extremeños, y cuando algunos ya hablábamos del cambio climático, es decir, antes de que nacieran vuestros padres, en estas tierras de Extremadura y en todas las tierras del planeta había el doble de vida que hay hoy. El doble de vida. Y si hoy hay la mitad de vida, en gran medida es porque somos el clima del clima. Como, además, estúpidos, convertidos en primera víctima de nuestra torpeza, porque somos la primera víctima del cambio climático. Bueno, y eso como se... Aparte de con esas ideas, para que os animéis, insisto, si uno se considera que es clima del clima, a lo mejor decide apoyar al clima de verdad, a la vida de la vida. Y eso tiene que estar asociado invariablemente a cosas que voy a insistir muy brevemente. La velocidad es estupidez elevada a la enésima potencia. Lela. La velocidad es un concepto lelo, estúpido. Por mucho que esta civilización lo sacralice, por mucho que los estereotipos simbólicos, para empezar con todas las manifestaciones deportivas, que está muy bien tener deporte, pero qué obsesión. Si hay que hacer deporte, sí, pero tampoco consiste en... Yo creo que probablemente una de las mayores estupideces que he contemplado en mi vida es estos que suben al Everest en un día. Pero por Dios, suba usted al Everest, por supuesto, pero si sube en 10 días, pues ¿para cuándo lo va a disfrutar 100 veces más, ¿no? Estas locuras, evidentemente, hay que considerar la comodidad como un principio de violencia.
De todo lo que habéis dicho los intervinientes, una de las cosas que me parecen más importantes es las primeras víctimas del cambio climático son los que menos han contribuido al cambio climático. Los más inocentes se convierten en las primeras víctimas del cambio climático. Y esto no lo podemos desligar de la comodidad, porque por ahorrar unas mínimas kilocalorías, somos capaces de convertirnos en el clima del clima, en destruir la transparencia. Y la comodidad ingente que se acumula en los países ricos se va a convertir, y es muy duro, es otro de los términos muy duros, pero ya se templan muchas gaitas, ya hay muchos millones de personas diciendo todo lo contrario y complacidos con todo lo contrario. Dejadme que de vez en cuando algunos seamos duros con el asunto, ¿no? Nuestra comodidad se convierte en violencia contra los más inocentes. Eso también tiene que animarnos a combatir el cambio climático. Y por supuesto, si estas cosas se van acumulando, junto con algo que yo he aprendido en estos paisajes extremeños y entre vosotros, entre la gente de Extremadura, claro, uno tiene años y uno ha dado la vuelta al mundo más de una vez y uno ha estado aquí y allá. Y os puedo asegurar que la sociedad extremeña no solo es la más cercana a la vivacidad, la que produce más transparencia en el viejo mundo, también es la menos mezquina. Y de eso hay que presumir. Somos los más ricos, no los más pobres. Somos los más ricos en capacidad convivencial. Yo siempre he visto gratitud en la gente de Extremadura. Muy combatida, porque permanentemente ahí están los informativos de la televisión y toda la publicidad convencionalmente consumista para convencernos de que somos unos pobres desgraciados porque no somos tan ingratos, no somos tan desagradecidos como los demás. Porque el desagradecimiento, la mezquindad es la base del desagradecimiento. Es, que a mí me lo den todo cuanto antes, con el menor esfuerzo posible. Y, por supuesto, no estoy obligado al agradecimiento. Pues aquí es donde más agradecimiento queda. Por tanto, también donde tenemos más posibilidades de combatir al cambio climático con nuestras propias actitudes. Y además donde podemos perfectamente reivindicar que estamos en el lado de la transparencia, que podemos permanentemente presumir de no haber perdido las fuentes de la transparencia por el ansia de más comodidad y más velocidad. Y por supuesto eso conlleva otro pequeño gesto con lo que ya voy terminando. No esperéis a nadie. Ya han esperado vuestros padres, ya ha esperado mi generación y no digamos algunas de las influencias políticas y económicas de este mundo. Llevan esperando la repera. La lucha por el aire limpio, la lucha por la vivacidad, la lucha por la gratuidad y la gratitud empieza todos los días en cada uno de nosotros. Si no esperáis a nadie, estaréis funcionando exactamente igual que esos árboles que todavía siguen en pie. Porque cada árbol en pie es una fábrica de transparencia. Cada árbol en pie es una tabla de náufrago, como vosotros mismos, para una civilización que ha naufragado y que además está lisiada. Cada paso que deis es como dar un beso al aire. Cada pedalada que deis
es como abrazar a la transparencia. Cada escalón que subáis a pie o bajéis es reconocer que la atmósfera es el alma del mundo y sencillamente nuestra propia madre. No olvidéis que respirar es lo único democrático que queda en el mundo. Que respiren vuestros hijos. Muchas gracias y que la vida os atalante. Bueno, ahora si alguien quiere preguntar algo, tiene alguna duda, quiere añadir algo, pues pero por dar favor, la luz, que nos es el veamos. momento, sí. Dar la luz, que nos veamos la cara. Que la mía es muy fea. O sea, primero relativizar, Lo de los premios está francamente bien, es un estímulo, pero la única forma de ser merecedor con dignidad de un premio es que te lo den el día de tu muerte. Es decir, que llegues al día de tu muerte con los merecimientos exactos al día en que te lo dieron. Para que os hagáis una idea, yo aspiro a plantar un árbol también el día de mi muerte. Esto es muy bonito, puede ser incluso considerado literario o poético, ¿no? Pero es absolutamente fundamental. Es decir, a mí me dieron algunos premios incluso demasiado pronto. Me dieron el premio más importante del mundo con 40 años. Es una cosa absolutamente inaudita, ¿no? O le pusieron mi nombre a un instituto como el vuestro, pues con 41 años. También es una cosa absolutamente inaudita. Pero yo aquello lo acepté, por supuesto, porque todos somos reos de vanidad. Yo no lo voy a excluir nunca. A mí me encanta que me hayan dado esos premios y me han llenado de satisfacción, ¿no? Pero sí, no conseguí extraviarme del todo, es decir, bueno, pues ya tengo méritos suficientes, sino los interpreté como, bueno, este premio me lo habré merecido si el día que me muera sigo haciendo las mismas cosas por lo que me han dado ese premio. Pero ya matizando, pues probablemente uno de los más motivos es la medalla de oro de Extremadura, por muchos motivos, porque claro, yo soy un extremeño converso, yo soy una persona que decidió ser extremeña en un momento dado, que te den la máxima distinción de la comunidad, pero es que al mismo tiempo, para mí, que soy un amante del encuentro como este, en público, pues os puedo decir que el que me dejaran agradecerlo en el Teatro Romano de Mérida, con casi 2.000 o 2.500 personas en el público, pues después de haber hecho miles de intervenciones en público, pues esa es una de las más fantásticas, ¿no? De las más emocionantes, ¿no? Pero fijaros, voy a contar una anécdota que tiene mucho que ver con lo que importa de verdad, ¿no? Y es que, bueno, pues también, por hacer un paréntesis muy rápido, imaginar lo que es que te den el Premio Global 500 de Naciones Unidas, que es el más importante, porque la medalla de oro es el más importante de Extremadura, pero el Global 500 de la ONU es el más importante del mundo, ¿no? Y te lo da el rey Gustavo de Suecia, en el mismo sitio que dan los premios Nobel, e incluso la prensa y la radio y la televisión española, mucha gente dijeron que me habían dado el Nobel.
No, no, no os equivoquéis, me lo ha dado el rey de Suecia, me lo ha dado en el Ayuntamiento de Estocolmo, pero no es el Nobel, es bastante menos que el Nobel. Pero os voy a contar una cosa, es una pequeña anécdota un poco íntima, pero la transparencia, el lenguaje de la verdad, comunicación debe llevarnos incluso a superar, a ser capaces de... probablemente el premio regalo más importante que me han hecho en mi vida es una manzana. ¿Sí? Una manzana. Después de dar en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo, en los cursos de Santander, una conferencia, precisamente sobre la energía nuclear, en la que desmontaba los argumentos básicos de que la energía nuclear es muy, muy importante, pues una estudiante mexicana, sin decir palabras, nunca intercambiamos ninguna palabra, vino y me dio una manzana. Pues eso es lo importante en la vida, que alguien tenga un gesto precioso, simplemente, una manzana, la conservo. Es una pequeña pasa así arrugada en el cajón de mi despacho, ¿no? Pero fijaros, me han dado el premio más importante del mundo en mi campo, me dan el más importante de España y el más importante de Extremadura. Pues mira, en la misma categoría, si no en superior, está el que me regalaron una manzana después de tener un encuentro, de dar una conferencia como la de hoy, ¿no? Pues esos son los premios importantes en la vida, ¿eh? Eres. La Villorca es lo mejor, ¿eh? Y tanto. Pues parte lo dicho, ¿eh? Yo estoy enamorado de Extremadura desde el primer día, ¿eh? El día que entré en Villuercas, lo he comentado a los que me han hecho la entrevista, es muy sorprendente, yo conozco Villuercas con 20 años y lo primero que me viene a la cabeza, lo primero es un flechazo. Espero que algunos ya conozcáis lo que es un flechazo y si no lo conozcáis os deseo por lo menos una docena de flechazos en vuestra vida, ¿no? Es decir, ¡paf! Me fascina esa persona, a mí me fascinó, muy probablemente porque había un caldo de cultivo, ¿no? Había pues una predisposición, unos pocos conocimientos sobre el valor natural de Extremadura. Pero luego, lógicamente, he tenido tiempo, he tenido más de 40 años para darle vueltas al asunto. Pues mira, está fuera de toda duda que estamos en el lugar más limpio, más ancho, más profundo, más luminoso, más vivaz, más generoso, frente a la definición básica de nuestra civilización, que es el amontonamiento quejica, ¿no? Porque esta civilización es un proceso de irse amontonando
y como estamos amontonados, nos quejamos de estar amontonados y, para colmos, como estamos amontonados y queremos mucho más, nos pasamos toda la vida quejándonos de que no tenemos lo suficiente, cuando tenemos lo suficiente de sobra por todas partes, ¿no? Pero bueno, eso en el paisaje extremeño permanentemente se está disolviendo. Por supuesto, la falta de mezquindad frente a la ingratitud permanente de la propia sociedad con ella misma, pues yo noto que puedo dar las gracias porque realmente es un precioso tesoro, es decir, es así. Desde luego, los elementos básicos de la naturaleza muy bien representados, incluyendo los que normalmente pues, son menos importantes, pero con todos son los más atractivos para la gente, que son elementos de fauna y flora. También está fuera de toda duda, ¿no? Pero el que aquí el paisaje todavía se exprese con frases completas, con frases largas, que uno pueda escuchar la canción de la vida, una vez más lo musical, que uno pueda escuchar la sabiduría de los árboles, de los manantiales, pues eso desde luego es por lo que yo le doy la prioridad que le doy a Extremadura, y ahí sí que es un lujo, ahí sí que me considero beneficiario de un lujo, aunque evidentemente no soy nada extraterrestre y aquello de elegir venirse aquí pues está en la voluntad posible de todo el mundo. Es decir, los que lo hemos elegido, yo considero que tenemos más suerte que los que no, y en eso sigo con mis 13. No he convencido mucho, sobre todo a las autoridades, de que entiendan de que esto es de lo más manifiestamente inmejorable que queda, y que las pretendidas mejoras, muchas de ellas será para perder, no para ganar. Eso es. Bueno, Extremadura es belleza en libertad. Es mi definición de Extremadura. Lo que más resume para mí Extremadura es belleza en libertad. Bueno, también es difícil porque deben concurrir siempre. En las elecciones vitales hay mucho de lo que a veces pues, oyes en casa, tus primeras lecturas, tus primeras conversaciones. A lo mejor hay algo genético también, ¿por qué no? A lo mejor hay algo que está ahí. Yo muchas veces digo que debe ser así porque yo no solo no tenía vínculos directos ni con la naturaleza ni con la vida rural, que conste que me considero más campesino que naturalista, aunque todo el mundo dirá, Joaquín Arujo, ¿qué es? Bueno, la mayoría de la gente dice, pues un naturalista, o un escritor, o un... yo siempre digo que soy o un emboscado o un campesino. Siempre cuando me lo preguntan directamente digo esas cosas. ¿Y por qué cuento esto? Porque curiosamente yo soy hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de militares. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno pisó el campo, a no ser para hacer alguna salvajada. Es decir, que de la misma forma que la mayoría de las familias de este país, pues si no fue su padre, fue su abuelo o su bisabuelo, pues todo el mundo, pues el 80% de la población española hace 100 años vivía en el campo, o muy cerca del campo, o vivía del campo. En mi tronco genealógico no pasaba eso, y sin cambio yo desde muy pequeño, mis padres les llamaba mucho la atención mi pasión, curiosamente, inicialmente más por las cosas de la agricultura, de la vida campesina, que de la propia naturaleza. No lo entendían. Mis padres dicen, aquí nos ha salido un trastornado que quiere cultivar sus productos y tal, ¿no? Por tanto, pues imagínate, ya si yo desde niño, te estoy hablando 4 o 5 años, yo ya quería vivir en el campo, pues imaginaros cuando ya me empezó a fascinar la naturaleza, cuando empecé a estudiar temas de naturaleza, o cuando
ya profesionalmente me dediqué a estas cosas, pues a más, ¿no? Yo desde que tuve 100 pesetas ahorradas no veía otro destino para mis ahorros que comprar una tierra en la que vivir. O sea, bueno, vale. ¿Por qué esas cosas? Pues supongo que por toda esa suma que ya he mencionado. Porque lo llevaba dentro, porque lo estimulé, porque lo cultivé con mis estudios y mis paseos por el campo, y curiosamente al final se convirtió hasta en mi profesión, porque al final en el fondo yo profesionalmente he vivido de contar mis relaciones con la naturaleza fundamentalmente, ¿no? Y divulgación científica convencional, claro, pero todo eso. Pero luego me encontré con la chica más guapa y me casé con ella, es decir, con Extremadura. Bueno, este es el lado espantoso, feo, porque yo soy militante desde hace más de 40 años en estas cuestiones. Es decir, yo pertenezco a 34 organizaciones distintas. Algunas las fundé, otras las presidí. He dedicado miles de horas a intentar que a través de la sociedad básica, es decir, de las ONGs, estas cosas llegaran, pero cuando lógicamente acaban dándote premios como los mencionados, pues te llaman. Yo he sido asesor de 5 ministros y de 2 directores de grandes entidades financieras. Es lo peor que le puede pasar a uno, ¿eh? Es lo peor, porque todo son buenas palabras, todo es la mezquindad hipócrita más delirante que os podáis imaginar, porque en teoría te están usando para una pequeña lavada de cara, te dan toda la razón, te dan palmaditas en la espalda, ay, qué bien, hay que hacer esto, que bueno, que sensato, hay que ver, que razonado, tal y cual. Y luego, lógicamente, según sales por la puerta del despacho del mandamás, la primera orden que da por teléfono es destruir todo lo que puedan. Esta es la batalla. Ahí, desde luego, las puertas están cerradas. Como periodista, como trabajador en medios de comunicación, también os puedo decir que no dejo de ser una suerte privilegiado, porque seguramente, perdonad por si os parece una exageración, pero probablemente soy la persona que más cosas ha hecho en este país, que le han dejado hacer más cosas. Si sumas libros, películas, artículos, conferencias, exposiciones y demás, pues realmente parece que uno ha hecho muchísimas cosas, pero os puedo asegurar que el porcentaje de eso, sumado, porque lo conozco bien, a todo lo que han hecho todas las personas que más o menos se parezcan a mí en España, todos los periodistas ambientales, todos los naturalistas que han podido publicar algo, escribir algo, hacer algún programa de radio, algún documental, todo eso sumado es el 0,001% de lo que han emitido los medios de comunicación. 0,001%. Es decir, que claro, que digo con una puerta cerrada, pues mira, algo tan fácil de entender que mientras, y es extrapolable a vuestro mundo, al sistema educativo, mientras la vida no esté en el eje central, la vida, en el eje central del sistema educativo, de los modelos de conocimiento, de la emisión de información para los vínculos y las relaciones entre nosotros y de nosotros con nuestro entorno, están las puertas cerradas. Esto es como lo del móvil que he dicho antes. Esto es entre, se elige o vivir tapiados, como vive la inmensa mayor parte, que apenas se asoma a las ventanas, que apenas mira por las ventanillas de los trenes ni de los aviones, o
abrir de par en par para que entren otras informaciones. En los medios de comunicación la vida es un tema extraordinariamente minoritario. Y no vamos a cambiar nuestras relaciones con la vida si no forma parte de un menú. Es decir, la vida tenía que ser, aunque últimamente se consume muy poco, como el pan. Tiene que estar en todas las comidas. Tiene que estar en todas las comidas porque la consecuencia de que no esté en todas las comidas es que la estamos destruyendo. Y por eso te digo que hay tantas puertas cerradas, que incluso un privilegiado como yo me han dado tal cantidad, porque cuidado que es maravilloso haber publicado 2.500 artículos en la prensa, ¿no? Como yo. Pues mire usted, tendríamos que haber escrito 2.500 millones de artículos, no 2.500, 2.500 millones de artículos. Entonces esa es la realidad, ¿no? Y para colmos, bueno, este es un pequeño sinsabor más, para colmos con mucho desprecio, ¿eh? O sea, frase de esas que a mí me gustan, rotundas y que lo definen. La vida es el tema menor en los medios de comunicación cuando debería ser el tema mayor. Sencillamente porque lo es. Es que no es que a mí me guste mucho la vida, es que es el tema mayor. Y lo demuestran todas las disciplinas, desde las más abstractas, lo demuestra la música, lo demuestra la poesía, lo demuestra el arte, lo demuestra la historia, lo demuestra la filosofía, lo demuestra la química, la física y la astronomía. Todo eso demuestra que la vida es el tema mayor. Bueno, pues oficialmente es el tema menor. Pues esa es la batalla. Pero vosotros la convertiréis en el tema mayor. Porque es bastante, está muy bien planteado, pero es bastante fácil de entender. La gente rica es la más rápida y la más cómoda, y es la que tendría que renunciar a más cosas. Pero la riqueza casi siempre está basada en no conformarse con lo que se tiene, sino en querer muchísimo más de lo estrictamente necesario. Y como mandan los ricos, por eso, entre otras cosas, es tan difícil que nos conformemos con lo necesario, porque llevan ya un par de siglos intentando convencernos de que el que no se ha hecho rico es porque es tonto. Y entonces, claro. Empezando por lo último, ese sería el objetivo. Hay casos, experiencias, modelos, trayectorias vitales en las que es posible. Y no quiero mirar a nada más lejos que a mí mismo. Es decir, yo soy compatible. Es decir, yo tengo todas las tecnologías que están al uso, las tengo disponibles. Pero yo cojo
de 200 a 300 horas al año el azadón. Y cavo, y tengo lumbago, y me agacho, o sea que, y los árboles los planto a mano, mis 1000 árboles anuales los planto a mano, pero por supuesto, tengo mi móvil, tengo mi ordenador, mi tableta, mi coche híbrido en la puerta y demás, pero aprovecho una parte de la tecnología, como es la fotovoltaica, para contaminar el mínimo posible. Es perfectamente compatible, pero poniéndonos a cada uno en nuestro sitio. Incluso te voy a contar otra pequeña anécdota, lo siento mucho, pero como la persona a la que mejor conozco soy yo mismo, pues, esto es la mala suerte que tenemos todos. Yo escribo a mano, con esto, una pluma de caligrafía, fíjate. También escribo un poquito, pero muy poco con los teclados convencionales. Es más, me publican libros, fijaros, en la época de las tabletas y de los libros electrónicos, a mí me publican libros manuscritos. Y por supuesto también hay libros míos colgados en las redes. ¿Qué quiero decir? Que lo importante es no despreciar, no desechar, no tirar a la basura las destrezas de lo más eficiente que hay. Porque nos creemos que las tecnologías son la repera porque nos ahorran esfuerzos, pero ¿sabéis cuál es la diferencia en eficiencia energética entre nuestro cuerpo y un automóvil? Somos 6 veces más eficientes que el mejor coche del mundo. Y un mosquitero musical, ¿sabéis lo que es? Pájaro de 9 gramos, que viaja de la tundra hasta Nigeria para invernar. Un mosquitero musical es 36.000 veces más eficiente que un cohete interplanetario. La tecnología está ahí, usémosla, pero reconozcamos. Bueno, y el clima, el famoso clima, es miles de millones de veces más eficiente que cualquier tecnología humana para el mantenimiento de la vida. No 1, ni 2, ni 6, como el cuerpo con relación a miles de millones de veces. Es insustituible. No hay máquinas posibles para sustituir el clima, por mucho que le estén dando vueltas. ¿Quién hace volar 9.000 millones de toneladas de agua cada segundo? Pues gracias a eso vivimos, a que cada segundo se ponen a volar 9.000 millones de toneladas de agua en este planeta, por el calor del sol que evapora el agua de los océanos. Estas cosas son las que, por supuesto, tecnología. ¿Sabéis quién lo contó mejor que nadie? Un poeta, como casi siempre. Walt Whitman. El tendón de un dedo de una de mis manos avergüenza a todas las máquinas. Un tendón de un dedo de una mano avergüenza a todas las máquinas.